Me llamo Alejandro, tengo 46 años y hace apenas medio año estaba convencido de que había construido una vida sólida. Tenía una empresa estable, una casa que parecía sacada de una revista y una familia en la que confiaba sin hacer demasiadas preguntas. Hoy sé que aquella seguridad era solo una apariencia. Lo más difícil no fue firmar los papeles de separación ni aceptar que mi matrimonio había terminado. Lo verdaderamente duro fue descubrir que las dos personas en las que más confiaba llevaban tiempo organizando cada detalle para dejarme sin control sobre una parte importante de lo que yo había construido durante 15 años. Mi esposa, Lucía, actuó con una calma que todavía me cuesta entender. Su hermano Javier, mi cuñado, fue aún más frío. Él conocía mis cuentas, sabía cómo funcionaban varias de nuestras inversiones y había participado en decisiones financieras familiares porque yo mismo se lo permití. Durante años pensé que aquello era confianza entre personas cercanas. Para ellos, en cambio, aquella confianza terminó siendo una puerta abierta. Cuando comenzó la separación, Lucía aseguró que prácticamente no quedaban bienes relevantes por repartir. Javier aparecía a su lado con su traje impecable, sus modales seguros, y esa forma de hablar que hacía parecer todo perfectamente legal. Los dos estaban convencidos de que yo aceptaría la versión que habían preparado. Pensaban que, después de tantos años trabajando sin descanso, yo estaría demasiado cansado para revisar el pasado. Ese fue su mayor error. Lo que ellos no sabían era que yo había pasado media vida resolviendo problemas de logística. Mi trabajo consistía precisamente en detectar dónde se rompe una cadena, qué movimiento no encaja y qué dato aparentemente pequeño puede explicar todo lo demás. Durante muchos años apliqué esa forma de pensar a mi empresa, pero casi nunca a mi vida personal. Cuando finalmente lo hice, empecé a ver cosas que antes había ignorado. Durante 15 años fui el típico hombre que cree que trabajar más es la mejor manera de proteger a su familia. Mi consultora de logística creció poco a poco. No me hice rico de un día para otro. Fueron contratos cerrados después de jornadas interminables, viajes de trabajo, llamadas a cualquier hora y decisiones que muchas veces tomaba mientras todos los demás dormían. Yo veía cada nuevo cliente y cada nueva inversión como una capa más de seguridad para Lucía y para mí. Lucía no tenía un empleo tradicional. Se ocupaba de la casa, de nuestra agenda social, de los viajes y de una parte de las finanzas personales. Era ordenada, elegante y extremadamente cuidadosa con los detalles. Durante años interpreté esa precisión como una virtud. Ahora, cuando miro atrás, entiendo que también era una persona capaz de organizar movimientos complejos sin que nadie notara nada. Vivíamos bien, quizá demasiado bien. Restaurantes caros, fines de semana fuera de la ciudad, viajes a bodegas, hoteles exclusivos y una casa en la que nunca faltaba nada. Desde fuera parecíamos una pareja que había hecho todo correctamente. En las cenas con amigos, muchas veces escuchábamos comentarios sobre lo bien que nos iba. Yo sonreía y pensaba que todo aquel esfuerzo había valido la pena. Javier formaba parte habitual de nuestra vida. Era asesor financiero y siempre tenía un nuevo proyecto, una nueva oportunidad o una idea que, según él, podía multiplicar cualquier inversión. Sabía hablar. Tenía el talento de convertir una explicación complicada en una propuesta que sonaba inevitablemente inteligente. Yo no era ingenuo en los negocios, pero con la familia bajaba la guardia. Al principio le permití gestionar cantidades pequeñas. Después fueron algunas inversiones de nuestra cuenta conjunta. Más tarde empezó a opinar sobre la estructura de ciertos activos y sobre cómo proteger nuestro patrimonio. Siempre lo presentaba como un favor entre familia. Lucía lo apoyaba constantemente. Cada vez que yo preguntaba si era necesario mover algo, ella respondía que Javier entendía mejor ese tipo de asuntos y que yo ya tenía suficiente presión con la empresa. El ambiente en casa comenzó a cambiar de una forma tan lenta que tardé demasiado en notarlo. Lucía hablaba menos conmigo, pasaba más tiempo con el teléfono y dejó de comentar ciertos gastos. No había grandes discusiones ni escenas que me obligaran a sospechar. Era peor. Todo parecía normal, solo que cada semana había un poco menos de cercanía. También empezó a insistir en que yo debía descansar, delegar y dejar de revisar tantas cosas. En ese momento me pareció una muestra de preocupación. Me decía que trabajaba demasiado, que tenía que confiar en los demás y que no podía controlarlo todo. Yo quería creer que tenía razón. Después de tantos años juntos,
¿Por qué habría de pensar que mi propia esposa estaba preparándose para dejarme fuera de nuestras finanzas? Recuerdo especialmente una cena. Javier estaba en nuestra casa hablando sobre protección patrimonial y estructuras internacionales. Bebía una botella que yo había comprado y explicaba con mucha seguridad que la gente inteligente nunca deja todo a la vista. Según él, quien no protege lo suyo termina pagando por su exceso de confianza. Yo me reí. Le dije que prefería hacer las cosas de frente y dormir tranquilo. Lucía lo miró y sonrió. Fue una mirada breve, casi invisible. En aquel momento no significó nada para mí. Meses después, esa misma escena regresó a mi memoria con una claridad incómoda. Ellos ya estaban pensando varios pasos por delante. A partir de entonces comenzaron a aparecer gastos que yo no entendía del todo. Cuando preguntaba, Lucía hablaba de una reforma, de una reserva para un viaje o de una inversión que Javier estaba preparando. Nunca parecía una cantidad lo bastante grande como para detener todo y revisar cada documento. Ese fue precisamente el método. Pequeñas explicaciones, pequeñas distracciones y una confianza acumulada durante años. Yo seguía concentrado en la empresa. Salía temprano, regresaba tarde y muchas noches todavía respondía correos desde casa. Mientras yo cerraba acuerdos y buscaba nuevos clientes, Lucía viajaba con más frecuencia. Decía que iba de compras, que visitaba a su madre o que necesitaba unos días fuera. Javier solía ayudarla con reservas, pagos y movimientos bancarios. Me parecía práctico. Después descubrí que algunos de esos viajes coincidían con transferencias, apertura de cuentas y operaciones con activos digitales. También aparecieron autorizaciones que yo jamás recordaba haber firmado. Todo estaba distribuido de una forma diseñada para parecer normal, si uno miraba cada movimiento por separado. El problema aparecía únicamente cuando se observaba el conjunto. El día en que todo se rompió, no hubo una discusión. Llegué a casa y encontré un silencio extraño. La puerta estaba abierta. Entré pensando que Lucía quizá había salido con prisa. Fui al dormitorio y vi el vestidor casi vacío. No faltaba una sola maleta porque, sencillamente, se las había llevado todas. En la mesa del comedor había un sobre. Dentro estaban los documentos de la separación y varios informes patrimoniales. Me senté y empecé a leer. Cuanto más avanzaba, menos sentido tenía. Según aquellos papeles, gran parte de nuestro patrimonio había desaparecido en inversiones deficientes, gastos acumulados y operaciones que yo, supuestamente, había autorizado. Abrí la aplicación bancaria. Varias cuentas mostraban saldos mínimos. Intenté entrar en otras y descubrí que ya no tenía acceso. Pensé que debía tratarse de un error, así que llamé a Lucía. No respondió, la llamé otra vez. Nada. Entonces llamé a Javier. Contestó con un tono completamente distinto al que había usado conmigo durante años. Ya no era mi cuñado, ni el hombre que aparecía cada domingo en casa. Hablaba como si estuviera representando a una clienta. Me dijo que Lucía necesitaba espacio, que había tomado una decisión y que cualquier cuestión económica debía gestionarse por medio de asesores. Añadió que lo mejor era no complicar la situación. En ese momento entendí que él no estaba ayudando a Lucía después de la separación. Había participado desde antes. La primera reunión formal confirmó mis sospechas. Lucía estaba sentada frente a mí y apenas levantaba la mirada. Javier organizaba documentos, explicaba movimientos y presentaba una versión de nuestra historia financiera en la que yo aparecía como el responsable de decisiones poco prudentes. Había transferencias que no reconocía, supuestas deudas y documentos con firmas extremadamente parecidas a la mía. No podía creer que alguien hubiera preparado algo tan detallado. Cada pieza parecía diseñada para que, vista de forma aislada, resultara defendible. Javier me miró y me dijo que debía aceptar la realidad. Según él, el dinero se había perdido por malas decisiones, y Lucía simplemente intentaba proteger lo poco que quedaba. Su tono era tranquilo, casi condescendiente. Yo estaba furioso, pero no levanté la voz. Sabía que cualquier reacción impulsiva solo serviría para reforzar la imagen que estaban intentando construir sobre mí. Así que escuché, tomé notas y dejé que hablaran. Las medidas temporales fueron un golpe fuerte. Tuve que salir de la casa principal mientras se aclaraba la situación económica. Parte de los activos quedó bloqueada y mi nombre comenzó a circular en ciertos ambientes profesionales acompañado de rumores que nunca habían existido antes. Javier insinuaba que yo estaba atravesando una crisis y que había tomado decisiones financieras cuestionables.
No podía demostrar que él fuera el origen de cada comentario, pero el patrón era demasiado claro. Durante unas semanas viví en un apartamento alquilado con 4 maletas, una computadora portátil y una cantidad limitada de dinero disponible. Lo más difícil no era el cambio de estilo de vida, era la sensación de estar observando cómo otra persona reescribía mi propia historia. Un día regresé a la casa para recoger algunas pertenencias. Desde fuera vi a Lucía y a Javier en el jardín. Estaban revisando algo en una tableta y brindando. Lucía se reía. No parecía una mujer destrozada por el final de un matrimonio de 15 años. Parecía alguien que acababa de completar un plan. Esa imagen cambió algo dentro de mí. Hasta entonces, una parte de mí todavía pensaba que quizá existía una explicación menos grave. Tal vez Lucía había tomado malas decisiones. Tal vez Javier había ido demasiado lejos intentando ayudarla, pero aquella escena me dejó claro que ambos se sentían vencedores. Esa noche entendí que no estaba frente a una simple separación complicada. Estaba ante una operación preparada con tiempo. Pasé 3 noches revisando mentalmente cada movimiento de los últimos años. No quería actuar desde la rabia, necesitaba información. Si ellos habían construido su versión con documentos, yo tenía que responder del mismo modo. Entonces llamé a Tomás, un antiguo conocido especializado en auditorías forenses. Habíamos coincidido años antes en un proyecto empresarial. Era el tipo de persona que podía pasar horas siguiendo una transferencia sin perder la paciencia. Le expliqué la situación y le entregué todo lo que conservaba. Registros antiguos, archivos de mi empresa, extractos de tarjetas corporativas y accesos a documentación histórica. Tomás me dijo algo que no olvidé. Cuando el dinero se mueve, casi siempre deja una señal. A partir de ese momento cambié de estrategia. Dejé de intentar convencer a Lucía de nada. Dejé de responder emocionalmente a sus mensajes. Reduje mis gastos, mantuve un perfil discreto y permití que ellos pensaran que yo estaba demasiado ocupado, intentando salvar mi empresa. Mientras tanto, Tomás reconstruía años de movimientos. La primera anomalía importante apareció unas semanas después. Parte del dinero que se había presentado como perdido en inversiones parecía haber terminado vinculado a una empresa de consultoría tecnológica sin actividad real visible. Esa empresa estaba conectada indirectamente con Javier. Lo más interesante era que ciertos accesos digitales coincidían con su oficina. Había patrones de conexión, horarios y movimientos que no encajaban con la explicación oficial. Todavía no era suficiente. Tomás siguió revisando y descubrió que Javier no solo había ayudado a esconder fondos vinculados a mi matrimonio, también estaba utilizando parte de ese capital como respaldo para operaciones personales mucho más arriesgadas. Eso abría una nueva pregunta. Si Lucía creía que Javier estaba protegiendo su dinero, ¿realmente sabía todo lo que él hacía con él? Contraté a un investigador privado para aclarar esa parte. No buscaba escenas personales ni fotografías sensacionalistas. Quería saber con quién se reunía Javier, qué empresas frecuentaba y qué negocios estaba ofreciendo. La respuesta fue mejor de lo que esperaba. Javier estaba intentando atraer capital para un proyecto inmobiliario que, sobre el papel, parecía mucho más sólido de lo que era en realidad. Además, parte de los fondos vinculados a Lucía se estaban desviando hacia una cuenta controlada por una tercera persona cercana a él. En otras palabras, Javier no solo había traicionado mi confianza, también estaba jugando por su cuenta dentro del acuerdo que tenía con su propia hermana. Aquello me dio una ventaja inesperada. A través de un intermediario profesional, llegó hasta Javier la posibilidad de presentar su proyecto a un supuesto inversor extranjero. El objetivo no era provocar una situación fuera de las normas, ni inventar documentos, sino conseguir que explicara por escrito el origen de ciertos fondos y la estructura real de sus operaciones. Javier, confiado, habló demasiado. Envió correos, preparó presentaciones y describió movimientos que contradecían directamente la versión que había presentado durante la separación. Lo que antes eran sospechas comenzó a transformarse en una secuencia verificable. Lucía, mientras tanto, seguía presionando por medio de sus representantes. Pedía más participación en la empresa y sostenía que yo había deteriorado nuestro patrimonio. Yo respondía con prudencia, pedía tiempo y evitaba cualquier señal de que estuviera reuniendo información. Eso hizo que ambos bajaran la guardia. La arrogancia tiene un efecto extraño. Cuando una persona cree que ya ha ganado, deja de revisar sus propios pasos.
Javier empezó a utilizar las mismas estructuras con menos cuidado. Lucía repetía argumentos sin comprobar si seguían siendo compatibles con los nuevos documentos. Tomás y yo organizamos todo por fechas. Cada transferencia, cada archivo, cada correo y cada autorización aparecía en una línea temporal. No queríamos una colección de sospechas. Queríamos una historia financiera que pudiera entender cualquier especialista al verla. El punto decisivo llegó cuando se identificó una conexión entre varias empresas utilizadas para mover fondos y operaciones que ya estaban siendo revisadas por autoridades financieras. En ese momento, el asunto dejó de ser únicamente una disputa familiar. Mis abogados prepararon la documentación y la presentaron por los canales correspondientes. A partir de ahí, ya no dependía de mí. Recuerdo perfectamente el día en que todo cambió. Javier tenía una reunión importante en su oficina. Estaba intentando cerrar una nueva operación y seguía convencido de que mantenía el control. Yo no estaba allí. Tampoco necesitaba estarlo. Horas después, recibí la confirmación de que las autoridades habían intervenido documentación, equipos y varias cuentas relacionadas con sus empresas. Parte de los fondos quedó congelada mientras se investigaban posibles irregularidades financieras, documentación manipulada y ocultación de activos. La imagen de Javier, saliendo de su oficina, fue muy distinta a la que yo recordaba de nuestras reuniones familiares. Ya no tenía esa seguridad arrogante de quien cree conocer todas las reglas. De repente era un hombre obligado a explicar cada movimiento. Al mismo tiempo, una de las cuentas que Lucía consideraba su principal respaldo económico también quedó bloqueada de forma preventiva. En ella había una cantidad cercana a los $2 millones. Le envié un único mensaje. Le dije que revisara la situación con su abogado. No añadí nada más. Minutos después, empezó a llamarme. Primero una vez, luego varias. Finalmente atendí. Su voz había cambiado por completo. Me dijo que Javier aseguraba que todo era un malentendido. Quería que yo interviniera, que aclarara las cosas y que explicara que ciertas operaciones formaban parte de nuestras finanzas familiares. Durante meses, ella había insistido en que yo no tenía nada que ver con esos movimientos. Ahora necesitaba que dijera exactamente lo contrario. Me pidió ayuda. Yo le recordé algo que ella misma había afirmado al comenzar la separación, que entre nosotros ya no quedaba nada de valor que proteger. Le dije que, al menos en eso, había terminado teniendo razón. Después colgué. No sentí euforia. Sentí silencio. Por primera vez en meses, la situación dejaba de depender de lo que Lucía y Javier dijeran sobre mí. Ahora tenían que responder por sus propios documentos. Las semanas siguientes fueron caóticas para ellos. Javier intentó separar sus decisiones de las de Lucía. Lucía, al descubrir que su hermano había movido parte del dinero sin contarle todos los detalles, comenzó a responsabilizarlo de varias operaciones. La alianza que había parecido tan sólida se rompió en cuanto ambos entendieron que proteger al otro podía perjudicarlos. Los mismos hermanos que habían actuado juntos durante meses empezaron a presentar versiones distintas. Para mí, esa fue una de las pruebas más claras de lo que había ocurrido. Si todo hubiera sido una gestión normal y transparente, sus relatos habrían coincidido, pero cada nuevo documento habría una contradicción. Con el tiempo, la investigación financiera avanzó. Algunas propiedades quedaron sujetas a reclamaciones, y parte de los fondos se destinó a cubrir obligaciones pendientes y procesos de restitución. La casa que durante años había representado nuestro éxito dejó de ser el centro de mi vida. Al principio pensé que perderla sería insoportable. Después entendí que una casa no vale demasiado cuando cada habitación te recuerda una mentira. Mi empresa también sufrió, pero se recuperó. Los rumores sobre mi supuesta irresponsabilidad financiera comenzaron a desaparecer cuando apareció documentación que mostraba que muchas decisiones no habían sido tomadas por mí. Algunos clientes que se habían alejado regresaron. Otros no lo hicieron, y aprendí a aceptar eso también. Javier perdió su licencia profesional y su reputación quedó seriamente afectada. Finalmente recibió una resolución judicial por operaciones financieras irregulares y documentación falsa. Lucía también tuvo que enfrentar consecuencias legales y económicas. Su estilo de vida cambió por completo. Los viajes, las compras impulsivas y las cenas costosas desaparecieron casi de un día para otro. Durante años ella había vivido pensando que el dinero siempre estaría allí. Cuando dejó de estar, descubrió algo que yo había aprendido mucho antes. Mantener una vida cuesta bastante más que aparentarla. Meses después, supe que trabajaba en una oficina administrativa.
No me alegró la noticia ni me entristeció. Simplemente me pareció una consecuencia natural de una etapa que ya había terminado. Lo más extraño fue recibir una carta suya. Llegó a mi oficina escrita a mano. En el sobre reconocí su letra inmediatamente. No la abrí. Podía imaginar lo que contenía. Recuerdos de nuestros años juntos, explicaciones sobre decisiones equivocadas, quizá una propuesta para hablar con calma. Pero yo ya había pasado demasiado tiempo escuchando explicaciones después de los hechos. La dejé a un lado y seguí trabajando. Ese gesto, que meses antes habría sido imposible para mí, me hizo comprender cuánto había cambiado. Muchas personas preguntan si todavía estoy enfadado con Lucía. La respuesta es no. El enfado exige energía, y ya gasté suficiente. Tampoco siento necesidad de verla fracasar. Lo que ocurra con su vida ya no forma parte de la mía. Con Javier pasa algo parecido. Durante meses pensé que verlo perder su estatus me produciría una satisfacción enorme. Cuando finalmente ocurrió, descubrí que la sensación era mucho más simple. Era cierre, nada más. El mundo no se había vuelto justo de repente. Solo había dejado de estar completamente desequilibrado. Ahora, cuando recuerdo aquella cena en la que Javier hablaba de esconder lo que uno tiene, entiendo la ironía. Él estaba convencido de que la inteligencia consistía en mover piezas sin que nadie las viera. Yo aprendí otra cosa. La verdadera inteligencia consiste en no necesitar esconderte de tus propias decisiones. Lucía y Javier dedicaron meses a construir una versión falsa de nuestra situación financiera. Funcionó durante un tiempo, porque yo confiaba en ellos y porque cada movimiento estaba diseñado para parecer aislado. Pero las historias fabricadas tienen un problema. Necesitan demasiadas piezas para seguir siendo coherentes. Basta con que una falle para que las demás empiecen a caer. Eso fue exactamente lo que ocurrió. Una empresa sin actividad, un acceso digital repetido, un correo enviado con demasiada confianza, una cuenta que no debía estar conectada, un proyecto que necesitaba dinero nuevo para sostener el anterior. Ninguna de esas cosas, por sí sola, contaba toda la historia. Juntas, lo explicaban casi todo. Por eso, cuando alguien me pregunta qué habría hecho diferente, mi respuesta no es que habría trabajado menos o que jamás habría confiado en mi esposa. Habría prestado atención antes. Habría entendido que delegar no significa dejar de mirar. Habría separado el amor de la supervisión financiera y, sobre todo, habría escuchado esas pequeñas incomodidades que uno suele ignorar, porque aceptar la verdad resulta más difícil que inventar una explicación cómoda. A los 46 años perdí una relación, una casa y una idea bastante ingenua de lo que significaba la confianza, pero gané claridad, y la claridad, cuando llega después de una etapa así, cambia tu manera de vivir. No estoy buscando una nueva relación para demostrar que he seguido adelante. Tampoco quiero reconstruir la misma vida con otra persona. Prefiero avanzar sin prisa. No se recupera el tiempo perdido, se decide qué hacer con el tiempo que queda. Eso es lo que hago ahora. Trabajo, viajo menos, pero disfruto más cada salida. Veo a mis amigos de verdad. Y, cuando llega la noche, vuelvo a un lugar donde no necesito preguntarme qué conversación está ocurriendo a mis espaldas. Durante mucho tiempo pensé que ellos me habían quitado una fortuna. Con distancia veo algo distinto. También me liberaron de una estructura que parecía perfecta por fuera y estaba vacía por dentro. No habría elegido aprenderlo de esa manera. Pero, una vez que ocurrió, decidí no desperdiciar la lección. Si alguna vez te encuentras en una situación parecida, recuerda esto. Cuando algo importante deja de encajar, no ignores la sensación solo porque la verdad pueda resultar incómoda. Haz preguntas, guarda documentos, comprueba y evita reaccionar antes de entender qué está pasando. La calma puede ser mucho más útil que cualquier discusión. Yo tardé años en aprenderlo. Lucía y Javier tardaron solo unos meses en descubrir que subestimar a una persona tranquila puede salir muy caro. Ellos pensaron que mi silencio significaba rendición. En realidad, era el primer momento en mucho tiempo en que estaba observando con atención. Y cuando finalmente entendí todo el tablero, ya no tuve que perseguir a nadie. Solo tuve que apartarme y dejar que cada decisión encontrara su consecuencia. Hoy no celebro su caída, celebro haber recuperado el control de mi propia vida. Y para mí, eso terminó siendo mucho más valioso que cualquier cifra que alguna vez apareciera en una cuenta bancaria. Si esta historia te hizo pensar, cuéntame en los comentarios qué habrías hecho tú en mi lugar.
Y si te interesan relatos donde las decisiones terminan teniendo consecuencias, puedes apoyar el canal con un like, suscribirte y activar las notificaciones para no perderte las próximas historias.